Bueno, buenas noches. Para mí es un honor estar aquí esta noche hablando con vosotros, reflexionando con vosotros. Te voy a hablar de Marinaleda porque es lo que me han dicho, pero antes de hablar de Marinaleda quiero hablar lo que quiera. Vale. Al final hablo de Marinaleda, pero quiero hablar de la experiencia práctica. Quiero referirme a algunas cosas que están en el orden del día y que se están contando muchas mentiras. Yo creo que la primera mentira es la mentira de la crisis. Nos dicen crisis, hay una crisis profunda del sistema. Y yo digo crisis. ¿Y por qué no hablan de crisis ahora y no hace 15 años? Cuando hace 15 años había 800 millones de seres humanos que se morían de hambre. ¿Acaso eso no estaba en crisis? Y cuando pase esta crisis dentro de 6 o 7 años, por lo menos, es que no se va a seguir muriendo la gente de hambre, es que no va a haber ricos ni pobres, es que todo el mundo va a tener una vivienda, o va a haber unos que tengan mucho y otros que tengan poco. Por tanto, la crisis es su crisis. ¿Qué es la crisis? ¿Por qué no hablan de crisis ahora los telediarios? Hombre, nos hablan de crisis porque ellos ya no ganan lo que estaban acostumbrados a ganar, ya no roban lo que estaban acostumbrados a robar, ya no esquilman lo que estaban acostumbrados a esquilmar, y dicen crisis. Todos dicen crisis y nosotros decimos que ha llegado la crisis. Y nos presentan la crisis como una maldición divina, como si fuera una cosa caída del cielo, natural, incontestable. Y por tanto todos tenemos que someternos a ella. Y a través de los medios del monopolio informativo que tienen, nos meten esa idea. Y eso es mentira. Esa es la segunda mentira. Porque en esta sociedad dividida en clases sociales, en ricos y pobres, en explotadores y explotados, hay verdugos y víctimas. ¿Y quiénes son los verdugos? El Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, la trilateral, las grandes multinacionales y por supuesto los gobiernos que han consentido ese robo a mano armada que han estado ejerciendo sobre todo el capital especulativo y financiero. Y hay víctimas. ¿Quién son los víctimas? Los 5 millones de trabajadores en paro, los 1.200 millones que hay en el mundo, los 1.100 millones de hambrientos. Claro que hay víctimas. Los inmigrantes, los nuevos esclavos del siglo XXI, claro que hay víctimas. Hay verdugos y hay víctimas. Pues entonces tenemos que identificar a los verdugos y tenemos que saber quién son las víctimas. Porque si nosotros no lo remediamos, ya veréis lo que nos aguarda. La otra cosa es que esta crisis en el fondo no ha sido más que el robo más grande de la historia del capitalismo. Es una gran estafa. A ver si soy capaz en pocas palabras y de manera sencilla. ¿Cómo se ha producido la crisis? Hasta hace 10 o 12 años, cuando tú ibas a un banco a pedir una hipoteca, el banquero te saludaba, te daba un cigarrito y te decía, ¿qué quieres? ¿Un préstamo para tu casa? Sí. ¿Quieres también para el coche? ¿Y no te quieres comprar para el niño comprarle también una moto de último modelo? Te damos lo que queramos, lo que tú quieras. Si daban facilidades. ¿Y por qué era eso? ¿Es que los capitalistas, los banqueros se habían vuelto magnánimos y no querían? No. Porque hasta hace 15 años, el banquero cuando te daba una hipoteca a ti, ¿qué hacía? Pues que la guardaba en su caja fuerte y procuraba cobrártela. Y ese era su negocio, el interés que te ponía. Ahora se inventa una cosa nueva que se llama, que yo lo llamo el truco del tocomocho. En Sevilla hay unos tíos que le ponen hay unas bolitas, tienen 3 bolitas, se dicen los trileros. Tenemos la bolita por aquí, la bolita por allí, la bolita por allí, y nunca acierta. Bueno, pues el truco del tocomocho de esta gente son las hipotecas basura. Ellos llaman, como son más finos, los surpay. ¿Y qué son las hipotecas basura? Bueno, porque ahora cuando tú vas a pedir una hipoteca, en estos años últimos, te dan la hipoteca, pero ya el banquero no guardaba la hipoteca en la caja fuerte, sino que la revendía a otro banco. Y ese segundo banco, un tercer banco y un cuarto banco. Y como el negocio era la reventa de las hipotecas, ya ni siquiera le importaba que tú no se las pagaras, y por eso daban tanta facilidad. Porque el banquero, si tú no se la pagabas, él ya se la había revendido a otro y no tenía ningún problema. Claro, cuando se cae el boom, que sobre todo estuvo alrededor de la construcción,
y la gente no puede pagar porque las viviendas se valoraban 3 veces el valor que realmente tenían, y la gente empieza a no pagar, se cae, se rompe la burbuja, y entonces llega la crisis. Y esa crisis, ese robo, ha sido de 200 billones de dólares. Y ese es el dinero que falta. Que no es que se haya perdido, que es que están los paraísos fiscales, que es que está guardado, no está en la circulación, pero el dinero no se ha perdido de pronto. Eso es la crisis, básicamente. Por tanto, es su crisis, que ellos roban menos de lo que podían robar por su mala cabeza, porque en su avaricia han robado más de lo que los cánones del capitalismo permitían. Y ya el colmo de la crisis es que ahora nosotros tenemos que hacerle cargo, tenemos que responder a la salida de la crisis, es decir, que las víctimas tenemos que pagar la crisis a los verdugos, a los que no han robado. Es decir, que los ladrones ponen las reglas del juego. Entonces a mí me parece que esto es, no, yo creo que es para que hubiera, si tuviéramos un poquito de conciencia, condiciones revolucionarias, porque no son otras. Y entonces, ¿qué va a pasar si no hacemos nada? Pero se ha hecho con consentimiento de quién, de los gobiernos. Aquí Zapatero, yo creo que ha hecho la política más de derecha de toda la transición. Ha puesto la jubilación a los 67 años, que ni Franco se atrevió. Que ha regalado a la banca 250.000 millones de euros. Que nos ha metido en 2 guerras, que ha subido el IVA, que es meternos la mano en el bolsillo a los trabajadores. Política de derecha. Luego los gobiernos cómplices. Y no hay diferencia entre lo que se llama la derecha y los que se llaman de izquierda. Y cuando la gente en el 15M dice PP y PSOE la misma mierda es, pues que son la misma mierda. Es que los dos son hijos del capitalismo. Y no hay, se dice teóricamente, hay bipartidismo. No, hay partido único. Porque si votas al PP, votas al capitalismo, pero si votas al PSOE, votas capitalismo. ¿Capitalismo o capitalismo? ¿Qué es lo que quieren? Por tanto, no hay opción. Y lo demás no existe, ni izquierda unida, ni ninguna otra opción, no existe. Y si la izquierda anticapitalista, existe menos. No existe nada, no hay opción. Los grandes sindicatos, desgraciadamente, tampoco estuvieron en la altura de las circunstancias. Desgraciadamente en Europa, no voy a hablar nombres, pero todos sabemos quiénes son. Y hay cúpulas dirigentes que han consentido las políticas neoliberales del PP primero y del PSOE después. Han consentido. Y si los sindicatos hubieran sido sindicatos de clase y hubieran respondido a eso, hoy no estaríamos en la situación que estamos. Estamos porque han sido traidores a la clase obrera. Y yo digo políticamente que el enemigo a batir, ustedes se acuerdan, no sé si han visto una película que se llama Troya, en el que los griegos quieren invadir la ciudad de Troya, que estaba muralla y era muy difícil de entrar, los griegos no perdían, chocaban una y otra vez con la muralla y no podían. Entonces inventaron un truco, se hicieron como que el ejército se había retirado y le regalaron un enorme caballo, el famoso caballo de Troya. Y los pobres troyanos dijeron, esto es un regalo de los dioses, vamos a meter dentro el caballo. Y metieron dentro el caballo. El caballo, salieron de dentro del caballo, abrieron las puertas y los pasaron todos a cuchillo. Pues yo digo que el caballo de Troya del movimiento obrero de la izquierda se llama Partido Socialista Obrero Español. Y mientras no tenemos el caballo, no hay solución. Si no, nos rebelamos. Y es hora de la rebelión. Si no nos rebelamos y no nos organizamos para la rebelión, porque no basta solamente quejarse o indignarse, hay que indignarse, pero después hay que rebelarse. Yo diría que más hay que organizarse para rebelarse y hay que hacer la rebelión o la revolución, aunque son palabras que ya no se estilan. Porque la solución de la crisis no está dentro del capitalismo, está fuera del capitalismo. Otro sistema económico, de economía solidaria, donde el ser humano sea el centro de la economía y no la víctima de la economía. Ese modelo es posible, y eso es lo que tenemos nosotros que decir.
Porque si nosotros nos proponemos otro modelo y con lucha lo llevamos a la práctica o lo imponemos, ya se sabe el que nos van a imponer. Es increíble que con lo que está pasando, cuando el mito del mercado se ha caído, nos decían, ustedes no se preocupen. Yo he escuchado a esos dirigentes del PSOE decirlo, no solamente a los del PP, los del PP ya sabemos que son la derecha troglodita.